Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, y muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no aceptaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. La versión del Evangelio de San Juan que acabo de leer de esta expulsión de los mercaderes del templo no aparece una frase que en cambio sí aparece en la versión que dan los sinópticos. Es la misma discusión, pero Jesús, además de decir no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre, añade: la casa de mi Padre es una casa de oración y vosotros la habéis convertido en un mercado. Es un tema importante. Primero tenemos que ponernos en la situación, cómo era el templo de Jerusalén, no solamente un grandísimo y bellísimo edificio, sino un lugar muy complejo. Nosotros no lo podemos entender, no existe nada parecido en el mundo hoy, pero en aquella época seguramente había otros lugares semejantes. Era fundamental en la religión judía el sacrificio de animales. Sacrificio de animales implicaba sacrificio de animales, es decir, los animales, las ovejas, los bueyes, las vacas, las palomas, que no es que van al sacrificio en silencio respetuoso porque estén en el templo, los mugidos, los balidos, el intento del animal de salvarse, el olor, la sangre derramada, había canales por donde la sangre circulaba, imaginaos eso. Los judíos venían de la diáspora, de todo el mundo entonces conocido, y acudían y no iban a ir en su barco, no sé, desde Atenas o desde Roma o desde Alejandría, no van a ir en su barco con la vaca, la tenían que comprar allí, además tenían que ser animales especiales, blancos, bueno, no van a ir con la oveja, lo compraban allí. ¿Y dónde lo iban a comprar? Pues alrededor del templo, incluso en el propio templo había un verdadero mercado, un mercado central, porque tampoco es que esos animales después los quemaban todos, quemaban las entrañas, después eso había que venderlo. Tenían que pagar todos los judíos entonces, estuvieran donde estuvieran, tenían que pagar un impuesto al templo que hacían efectivo desde las sinagogas de los lugares donde vivían o cuando hacían la peregrinación. Pero cada uno tenía su moneda, es decir, la moneda que hubiera en Roma o la moneda que hubiera en Alejandría o en la zona de los Partos o donde fuera. Entonces en el templo no permitían pagar en ninguna moneda que no fuera la suya, el siclo, que es el antecesor del actual shekel judío. Los cambistas eran necesarios para, llegabas tú con, en fin, la moneda que trajeras y la cambiabas allí. Y el cambio implica cambio, es decir, negocio. ¿Cuánto vale? Pues yo me quedo con algo. Los cambistas siempre han hecho lo mismo, también hoy en día, que hay que ver lo que cobran con el cambio de moneda cuando vas al aeropuerto a cambiarla. Bueno, era, repito, un ambiente en todos los sentidos tan distinto al que hoy puede verse en cualquier religión, porque ni siquiera los judíos tienen esto hoy, dado que no tienen templo, tienen las sinagogas. ¿Qué significaba esto? Que efectivamente la casa de Dios, el templo, no era un lugar propicio para encontrarse con el Señor. Insisto, el ruido, los olores, el jaleo, ¿no? Bueno, al final llegabas allí, cumplías unas normas y te marchabas. Pagabas para que mataran una vaca y ya
habías cumplido. Bueno, si hacías un poco de oración, hoy, cuando vas a Jerusalén y ves el muro de las lamentaciones, que es la pared que queda, una de las paredes que quedaba del templo, ves bastante respeto por parte de los judíos y por parte de los turistas. Hay respeto, hay silencio, hay oración. Seguramente eso no era así entonces. Repito, esto hay que entenderlo para comprender a Jesús. Bueno, pero como siempre, ¿qué significa para nosotros? Porque lo que tenemos es que aplicarlo a nuestra vida. Nosotros, católicos, seguidores de Cristo, no vivimos esto. Es cierto que en algunos sitios, y cada vez más, por desgracia, y con total impunidad, que es lo peor, pues empieza a, no digo comercializarse el mundo religioso en nuestros templos, pero sí a banalizarse, frivolizarse, y cada vez más, aunque sigan siendo afortunadamente minorías, pues cada vez más hay eucaristías que se convierten en números circenses. Salen ahí las fotos y los vídeos en YouTube que te dejan escandalizado. Pero en general esto no es así. Sin embargo, sí que hay otro problema que está presente en muchos de nuestros templos. ¿Es o no es la casa de Dios una casa de oración? Os pongo ejemplos. Esta iglesia es una iglesia católica, ¿verdad? Tiene una cosa que ya muchas iglesias no tienen. Tiene en la iglesia el sagrario. Ya os he contado más de una vez la pelea que tuve que librar para poder tener una iglesia con sagrario, porque la parroquia vecina, una de las vecinas que se hacía a la par, se inauguró 2 o 3 meses antes que esta, esa parroquia, por orden del episcopado, tiene el sagrario en una capilla lateral, pero no en el templo. La mayor parte de la gente viene al templo el domingo. No cabe, por supuesto, en la capilla lateral. Es decir, la mayor parte de la gente nunca ve al Señor. Nunca ve el sagrario, nunca ve la lucecita roja encendida que indica aquí está Cristo. Yo me enfrenté seriamente, pero cuando digo seriamente, hasta el punto de que ya la última conclusión fue al encargado en ese momento en la diócesis de Madrid de coordinar las nuevas edificaciones religiosas. Dice: usted me insiste en que usted va a hacer lo que usted quiere, y yo soy el párroco y le digo que voy a hacerlo yo. Así que vamos a ver. Usted dice que aquí prohibido poner un sagrario en la iglesia. Esto es literal, Prohibido poner un sagrario en la iglesia. Bueno, pues desde el momento en que entonces el cardenal Rouco, salga por la puerta después de haber consagrado la iglesia, estará saliendo él por la puerta y no habrá tardado ni un minuto en que yo pondré una columna con un sagrario en la puerta. Si usted no me deja poner un sagrario en la pared, pongo una columna con un sagrario. Estará el cardenal saliendo un minuto después de que el cardenal salga, tengo un sagrario en la iglesia. Habrá 2. Uno en la capilla lateral, al cual usted me obliga, que la gente no va a ver nunca, y otro en la iglesia para que la gente cuando venga el domingo vea al Señor y rece al Señor. Naturalmente, ¿cuántos curas había con la capacidad de decir: yo me enfrento a usted y me enfrento a usted y voy a hacer además todo lo que tengo en mi mano? Y yo en ese momento tenía mucho en mi mano para hacer presión. Y voy a hacerlo así porque voy a hacerlo así. Pues la mayoría no lo hacen, y así están tantas parroquias en Madrid de nueva construcción sin sagrario en el templo. Es un ejemplo, pero es un ejemplo de la lucha que llevamos viviendo en las últimas décadas en contra de la, no diría yo protestantización, sino sí la secularización de la propia Iglesia. La Iglesia es una casa de oración. Todo lo demás es añadidura, consecuencia, pero la Iglesia es una casa de oración. Es decir, ¿para qué venimos nosotros aquí? Ninguno de vosotros, o prácticamente ninguno, nunca ha venido aquí a pedir limosna. En otros sitios podrá ser, aquí no. Aquí no, gracias a Dios, gracias a Dios. Quizá alguno, pero gracias a Dios ninguno de vosotros ha venido a pedir limosna. Al contrario, sois ejemplarmente generosos a la hora de ayudar, no solo para pagar el templo, que ya se pagó, sino para ayudar a la gente necesitada. Por tanto, aquí no se viene a pedir dinero, en otros sitios será distinto. Hablo de aquí. ¿A qué venís? Venís a encontraros con Dios, a encontraros con el Señor. Y esto vale, o debería de valer, para todos los sitios. La Iglesia es la casa de Dios y de los hijos de Dios. Esto no es la casa del pueblo, La casa del pueblo será la sede del Partido Socialista o del Partido Comunista. Esta es la casa del pueblo de Dios, con Dios en primer lugar, la casa de Dios. Y vosotros venís aquí a encontraros con el Señor.
y a recibir dos cosas que solamente podéis recibir aquí. Primera cosa, en el sacramento de la confesión, el perdón de vuestros pecados. Y segunda, la Eucaristía, la presencia real de Cristo que os alimenta y os fortalece. Esto es lo que nosotros damos en la Iglesia. Además, por supuesto, a quien lo necesita, venga a la Iglesia o no venga, pues le ayudamos económicamente, le sostenemos en sus dificultades y también, por supuesto, a muchos de vosotros pues le damos un consejo cuando lo solicita, una orientación en un caso de confusión en su vida matrimonial o en la educación de sus hijos o en otros temas. Muy bien, pero aquí venimos todos nosotros a encontrarnos con el Señor. Es la casa de Dios. Cuando esto desaparece y se convierte en otra cosa, sea lo que sea esa otra cosa, incluso cosas buenas, deja de tener la Iglesia, deja de tener el lugar que quiso Cristo que tuviera, el lugar de encuentro personal con el Señor. Este Evangelio termina con una cosa muy interesante. Es una polémica entre Jesús y los judíos que se han visto, por supuesto, fastidiados en el negocio con la expulsión de los animales y la expulsión de los cambistas. Bueno, y Jesús dice algo que ellos no entienden y que el propio evangelista San Juan termina diciendo que sus apóstoles lo entendieron después de la resurrección. Jesús dice, en 3 días voy a resucitar. O sea, destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y habla del templo de su cuerpo, que es el verdadero templo de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros no solamente vamos a encontrar la resurrección cuando nos llegue la hora de la muerte. De esto ya os he hablado otras veces. Lo meditaremos dentro de poco cuando terminemos la Cuaresma y estemos celebrando la Pascua. Ninguna duda es posible. Hay vida eterna. Ninguna duda le cabe a un católico. No es, ya me gustaría, o qué bonito sería, sino la vida eterna, la resurrección es un hecho histórico. Cristo resucitó. No cabe duda. Le tocaron, metieron las manos en el agujero de sus clavos, le escucharon, le abrazaron, le besaron, todo. Estaba vivo, había vencido a la muerte. Ninguna duda nos cabe de que hay vida eterna, de que los que han muerto están vivos y de que nosotros, cuando nos llegue la hora, vamos a seguir vivos. Otra cosa será si habrá café para todos o solamente para algunos, que eso el Señor lo dice también con toda claridad. Ahora bien, además de esta resurrección futura, hay otra resurrección que nosotros encontramos aquí. La otra la encontraremos el día de nuestra muerte. Hay otra que la encontramos aquí, en la casa de Dios. Y para esto venimos también. Me refiero a la vida de la gracia. La vida de la gracia, que es una cosa objetiva, pero que también se experimenta. La vida de la gracia es la resurrección aquí. Hay una resurrección allí, el día de mi muerte, y hay un estar resucitado. Es decir, estar en gracia, aquí y ahora. Y a eso venimos. ¿Qué encontramos nosotros en la Iglesia cuando venimos? Repito, no venimos a pedir dinero, que otros lo harán y bien que hacen, porque para eso estamos también. Pero todos, pobres y ricos, venimos a encontrar a Cristo, que es la fuente de la gracia. O dicho de otra manera, venimos a encontrar la paz. La paz. Porque la paz que Cristo nos da, eso que diré dentro de un rato cuando, repitiendo las palabras del Señor a los apóstoles, diga, la paz os dejo, mi paz os doy. Porque Él dijo, os doy mi paz no como la da el mundo. Esa paz es la experiencia de la vida de la gracia. Puede ser que estés turbado en algún momento y que estés en gracia, porque no siempre lo experimentas. Pero cuando tienes la conciencia rectamente formada, tú sabes perfectamente cuando estás en gracia. Y sabes y experimentas que estás en paz. Eso es lo que venimos a buscar aquí. Todos, repito, todos, aunque seamos ricos o aunque seamos pobres, necesitamos la paz. Necesitamos el encuentro con Dios. Necesitamos la fuerza para seguir llevando la cruz de cada día. Necesitamos que alguien nos oriente, que no nos engañe, que nos diga con misericordia, pero con verdad, que nos diga esto que estás haciendo está mal. Pero no pasa nada, arrepiéntete, que te voy a perdonar. Y necesitamos encontrar de nuevo la paz de la conciencia. Para eso se viene a la Iglesia. Mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de encuentro con Dios. Mi casa es casa donde tú vas a encontrar la paz que buscas, la felicidad
que buscas, que es estar con la tranquilidad de conciencia de que estás haciendo las cosas bien, o con el perdón y la misericordia si no has hecho las cosas bien y has recibido entonces por tu arrepentimiento el perdón de los pecados. Cuando la Iglesia no hace esto, se equivoca. Y cuando la Iglesia hace esto, está haciendo lo que toca hacer. Y está cumpliendo la misión histórica de ser la transmisora de la verdad de Jesús, de la paz de Jesús a nosotros los hombres. Termino con una cosa. Esta semana hemos sabido un dato que a mí me ha dejado golpeado, ¿no? La edad media de los sacerdotes en España es 65,5 años. Es terrible. Tengo 64 que acabo de cumplir. Sigo siendo un sacerdote que está por debajo de la media. Es decir, un sacerdote joven con 64 años, a punto de jubilarme. A punto, es decir, que cuando cumpla 65 probablemente pediré la jubilación. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué nos está pasando? Es que hay poca gente. Han disminuido los niños y los jóvenes. Es cierto, pero eso no es una justificación. Esa no es la causa profunda. Y dicen que hay diócesis, no han dicho cuáles, donde la edad media del clero es de 74 años. Es pavoroso. ¿Por qué? ¿Es que no podemos hacernos un planteamiento profundo de cuál es la causa de todo esto? La Iglesia es lo que Cristo quiso. La Iglesia es la casa de oración que Cristo quiso. La Iglesia es el vínculo entre Dios y los hombres, el puente, el canal por el que circula la gracia, por el que circula la paz, que llena nuestras ansias de felicidad y de paz, que orienta nuestra conciencia para no dejarnos seducir por el mundo, que sostiene y fortalece nuestros pies y nuestras rodillas cansadas. ¿O es otra cosa? ¿No estará en que es otra cosa la causa de que haya diócesis donde los curas tienen de media 74 años de edad? O sea, terrible, ¿eh? De media 74 ya me dirás tú lo que hay. ¿No será esa, por lo menos, una de las causas, y quizá la causa más importante, de qué sirve lamentarnos si no vamos a la raíz del problema? Hemos dejado de hacer de la Iglesia la casa de oración, la casa de la paz, la casa del encuentro con Cristo. Pues, lógicamente, en la medida en que lo hemos ido dejando, en unos sitios más y en otros menos, estamos pagando las consecuencias de que la gente no va y los jóvenes se alejan. No es fácil, no hay fórmulas mágicas, no hay recetas, cierto, pero tiene que ser la casa de oración, la casa del encuentro con Dios para que la Iglesia siga adelante. Que así sea.